según lo publicado por el sitio Zona Militar. En horas de la mañana, el nuevo Saab 340B más de la Fuerza Aérea Argentina finalmente arribó a la base aérea El Palomar. Luciendo la matrícula T-35, tripulación y aeronave finalmente concluyeron la travesía que inició en la ciudad de Bangor, estado de Maine, Estados Unidos, y que tuvo su cierre en la I-Brigada Aérea. El proceso para adquirir el T-35 inició hace menos de un año, cuando la Fuerza Aérea debió licitar nuevamente la compra luego de que la licitación original fuera dejada sin efecto. El Saab 340B+ fue finalmente adquirido a la firma Cendele Aerospace. De acuerdo con la información que se desprendió de la Resolución 2022-654 del 30 de junio de 2022, la incorporación del mencionado bimotor tiene como objetivo reforzar el sistema de transporte y abastecimiento aéreo operacional, así como incrementar el área de capacidad 2, AC-2, movilidad táctica y estratégica de la 9 Brigada Aérea. Para incorporación del T-35 se asignó un monto de $2.1 millones. Vale aclarar que el destino final del T-35 cambiaría, ya que se decidió que la aeronave pase a ser material de dotación de la I-Brigada Aérea a los fines de incrementar la capacidad de transporte local, liberando a la flota de Saab 340 que opera a la 9 Brigada Aérea. En cuanto a algunos detalles del Saab 340B T-35, supimos publicar algunos de los requerimientos elevados en las especificaciones técnicas del proceso licitatorio. Estos fueron: configuración con 33 asientos de pasajeros como mínimo, transportín para tripulante de cabina de pasajeros, galley, instalación sanitaria, 2 puestos de pilotaje completos y un puesto de observador en cabina de comando. En cuanto a la aviónica solicitada, se requieren 2 equipos de comunicación VHF, un equipo de comunicación HF, un registrador de voces de cabina, CVR, un transmisor de localización de emergencia, ELT, con capacidad de transmisión en 406 MHz y control remoto de activación, sistema de piloto automático y director de vuelo, AVS, 2 sistemas electrónicos de pantallas de instrumentos de vuelo, EFIs, entre otros. Con la llegada del T-35, la Fuerza Aérea no solo ha logrado incrementar su flota de Saab 340 a 4 unidades, sino que también reforzará la capacidad de transporte de personal desde la I-Brigada Aérea. Es muy probable que en los próximos días se realice la ceremonia oficial, seguramente junto al Huron que arribó al país hace unos días.